Hermanos, vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Hechos todavía y seguiremos un poquitito más, ya estamos casi terminando. La mayoría de los pasajes estarán aquí en nuestro proyector, así que vamos a prepararnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga, háblame, Señor, porque tu siervo oye. Gracias, Dios. Présteme su atención para que podamos introducirnos a este estudio bíblico de este miércoles. Hermanos, el libro de Hechos nos cuenta la historia de la iglesia cristiana desde su origen, cuando el Espíritu Santo vino a vivir en los creyentes. Nos muestra su vida perseverante. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en las oraciones, en la ayuda mutua, en asistencia al templo y comer en las casas, dice, juntos con alegría y sencillez de corazón. Nos muestra la valentía de la iglesia para predicar el evangelio de Jesucristo a pesar de la persecución. Nos muestra su crecimiento maravilloso en cantidad y en calidad. La iglesia creció en números, pero creció en calidad también. Bueno, nos muestra su dependencia de Dios. La iglesia del primer siglo sabía depender de Dios. Es decir, que a pesar de que las cosas eran muy difíciles, muy difíciles, tanto que eran perseguidos, ellos seguían con valor y con confianza predicando el evangelio de Jesucristo. El libro de Hechos nos muestra así una iglesia triunfante, una iglesia gloriosa, una iglesia que vive en el Espíritu Santo, porque leemos una y otra vez, y fueron llenos ¿de qué? ¿Fueron llenos de qué? Del Espíritu Santo. Pero pasó en el día de Pentecostés, luego volvió a pasar, y los creyentes, dice por ahí, como algo muy normal, y los creyentes y los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Así que muestra esta iglesia maravillosa, triunfante, victoriosa, y luego habla de que se realizaban muchos milagros. Muchos milagros eran hechos en el nombre de Jesús, muchos milagros por medio de la obra del Espíritu Santo. Y luego vemos su trabajo misionero, una iglesia que se da a predicar el evangelio a toda criatura. Y luego dice la palabra de Dios que así como iban predicando el evangelio, iban estableciendo nuevas iglesias. Y se empezó a cumplir la palabra del Señor. Ustedes van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así se muestra en el libro de Hechos a una iglesia gloriosa, triunfante y victoriosa. ¿Quién dice gloria a Dios? Pero ahora escúcheme, porque hoy, a través de la santa palabra de Dios, quisiera mostrarle otro aspecto que permítame decir, pareciera ser contrario a todo lo que hemos hablado. En Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, también se muestra, escuche, porque esto va a ser algo que, caray, hemos hablado tanto de las cosas maravillosas. También se muestra la debilidad de la iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia es débil? A ver, repita el tema, por favor, de hoy. ¿Ok? ¿Por qué es débil la iglesia? Si la iglesia fue llena de poder y llena del Espíritu Santo,
Y ya vimos unas cosas maravillosas durante los sermones anteriores y estudios. Hemos visto cosas grandiosas. Sin embargo, cuando tú y yo leemos la Sagrada Escritura en el libro de Hechos, nos damos cuenta que hay unos detalles que muestran por qué es débil la iglesia. Y hermanos, me encanta. Le voy a decir por qué. Porque cuando solamente se quiere presentar un lado, cuando solo se quiere presentar un lado, hay un desequilibrio. Quiere decir, mire, por ejemplo, ahorita no lo voy a tocar esto, pero así rápido. He visto algunos grupos religiosos que ellos no presentan a Cristo. ¿Saben a quién presentan? A la iglesia. Y entonces enseñan unas cosas maravillosas de la iglesia para que la gente diga, oh, eso es muy, muy especial. Yo quiero ir a esa iglesia porque puedo ver esas cosas tan importantes. O sea, les han enseñado a ser una iglesia aparente. Nunca enseñan nada negativo, es como que todo es positivo. Hoy por hoy, déjeme decirle, un apóstol de una de estas iglesias está en la cárcel por inmoralidad sexual. Y como que se les ha caído todo el aparato, precisamente, ¿sabe por qué? Porque querían presentar a la iglesia, no a Jesucristo. Entonces, cuando leemos en el libro de Hechos, el Señor no va a engañar a nadie. La iglesia está llena del poder del Espíritu Santo si se rinde a Él, pero la iglesia es en algunas maneras débil. Entonces el tema de hoy es ¿por qué es débil la iglesia? Y el primer punto para que el tiempo no nos gane. Diga, ¿cuál es el primer punto? A ver, otra vez. Y por última vez. Eso es una de las razones por las cuales la iglesia es débil, es porque está formada de humanos imperfectos. Tú eres imperfecta, yo soy imperfecto, la iglesia somos humanos imperfectos. O sea, son salvos, son perdonados, pero todavía la carnalidad está dentro de su cuerpo y todavía las obras pecaminosas están dentro de ellos. Por esa razón, hermanos, cada creyente debe de vivir lleno del Espíritu Santo cada día. Cada creyente debe de vivir lleno del Espíritu Santo cada día, porque la carne todavía está dentro de ellos. Vamos a ver Hechos 6, del 1 al 7, y vamos a empezar a ir notando esas debilidades, pero le voy a decir para qué el Señor nos las permite ver. Hechos 6, 1 al 7. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Bueno, déjele hasta ahí, porque nomás quiero mostrarle qué es lo que pasó aquí. La iglesia que estaba unida, la iglesia que compartían lo que tenían, algunos traían sus propiedades, las vendían y traían el dinero porque en ese tiempo vivían como en una comunidad. Se vivía de una manera maravillosa, pero aquí empieza a mostrarse la debilidad de la iglesia. Dice lo que ya leímos, que hubo una murmuración dentro de la iglesia, y hubo murmuración, y los griegos decían, no, es que los judíos, como pues ellos son los del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ellos como que a sus viudas les dan una repartición mejor, y a nuestras viudas no les dan bien, y empezó a haber murmuración en la iglesia, porque la iglesia está llena de gente imperfecta. Pero obvio, el Señor el Espíritu Santo a través de los apóstoles les da dirección. Dice, escojan 7 varones, pero escojan 7 varones, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, tienen que ser de buen testimonio
Y tienen que ser llenos de sabiduría. No cualquier persona le iban a dar el ministerio, porque de por sí ya había murmuración, después habría mucha más murmuración. Ahora, lo que quiere decir, hermanos, es que se enfrenta el problema. Se enfrenta el problema. Hay un problema en la iglesia, se enfrenta el problema. El Espíritu Santo da la dirección a la iglesia y la iglesia tiene que aceptar la dirección bíblica, la dirección pastoral y la dirección del consistorio, o sea, de los líderes. En este caso los apóstoles dijeron, espérense, no vamos a permitir que esto siga ocurriendo, no debe de haber murmuración, escojan 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, asunto arreglado. Luego, hermanos, hay un asuntito, mire, vámonos rápido a Hechos 15:36. Va a ver cómo por causa de nuestra carnalidad, porque somos humanos imperfectos, ocurren cosas. Hechos 15:36 al 40. Cuando lo tenga, dice amén. Lo tenemos aquí. Vamos a leer, hermanos, para que no nos gane el tiempo. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo ¿qué hubo ahí, hermanos? Un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, pero Pablo, escogiendo ¿a quién? A Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando ¿a quién? A las iglesias. Ahora, noten lo que ocurre aquí. Hay un apóstol ahí llamado el apóstol Pablo. Hay un líder hermoso, maravilloso. Había sido un hombre de testimonio, un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo, que incluso el Espíritu Santo dijo que Bernabé acompañe a Pablo en el trabajo misionero, y así emprendieron el primer viaje misionero. En ese viaje misionero llevaron a un muchacho llamado Juan Marcos. Ese muchacho de repente se cansó, quién sabe qué ocurrió, abandonó la obra y los dejó ahí, y ellos siguieron su viaje. Cuando terminaron su primer viaje misionero, entonces dice, pasó algún tiempo, pasaron algunos días, y Pablo dijo, vamos a regresar para ver cómo están las iglesias, para confirmarles en la fe. Y entonces Bernabé dijo, bueno, sí, pero vamos a llevar a mi sobrino, era su sobrino, vamos a llevar a mi sobrino. Y Pablo dijo, no, espérate. O sea, él nos abandonó en la obra. Entonces, no quiero que vaya porque esta obra requiere de entrega, consagración, etcétera, lo que haya dicho Pablo. Pero Pablo dijo, no quiero que vaya. Entonces Bernabé dijo, ¿por qué no quieres que vaya? Hubo un desacuerdo, dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que Bernabé dijo, no, si no va él, no voy. Y Pablo dijo, si no quieres ir, no vayas. Y tomó a Silas, y Bernabé tomó a Juan Marcos, pero quiero que note algo. O sea, primero que hay un desacuerdo entre ellos, pero también se tiene que notar quién tiene la guía y la autoridad del Señor. Porque sí hubo un desacuerdo, porque a fin de cuentas son humanos. Pero dice que Bernabé tomó a Marcos y se fue a Chipre. Vea cómo lo dice la palabra de Dios, se fue a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas, que era un hombre de fe y ya había estado por ahí trabajando en la obra del Señor. Dice, Pablo tomando a Silas, salió a hacer su segundo viaje misionero, encomendado por los hermanos, ¿a qué? A la gracia del Señor. Entonces, déjeme le doy un detalle de lo que ocurrió aquí, solamente para que miremos bien. Es verdad que puede haber desacuerdos, pero en esos desacuerdos ocurren algunas cosas. Por ejemplo, Bernabé se fue. Seguro que él fue a hacer el trabajo, la obra del Señor. Pero no dice que la iglesia lo despidió o que lo
oraron por ellos para que se fuera. No, él se fue a hacer su obra. Pero a quien la iglesia le encomendó a la gracia del Señor es el apóstol Pablo y a Silas. Y escuche bien, présteme su atención. A partir de este momento que hubo este desacuerdo entre Pablo y Bernabé, Bernabé no vuelve a ser mencionado en la Santa Escritura jamás. ¿No le parece algo extrañito? Entonces, creo que a través de ¿qué es lo que quiere decirnos el Señor a través de esto? Que la iglesia está hecha de gente imperfecta como tú y como yo. Y que por esa razón no podemos esperar una perfección y a veces ocurrirán algunas cosas, algunos detalles y a veces la gente puede decir, no, pero yo vi, por ejemplo, una discusión o yo oí un asunto y lo que uno tiene que aprender es que la iglesia está formada por seres humanos imperfectos, diga, como yo. ¿Es usted imperfecto, imperfecta? Sí, ¿verdad? Yo también. Y también lo era Bernabé y también lo era Pablo. Y por eso, hermanos, aquí la llamada del Señor es que cada creyente, tú y yo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo cada día, para que cada día estamos llenos. Cuando nos congregamos y vivimos como iglesia, nuestra convivencia y nuestra vida va a ser más de acuerdo a la voluntad de Dios. Diga gloria a Dios. Así que la próxima vez que vea algo que no le agrada en la iglesia, no se asuste. No se asuste. Se enfrentan los problemas y el liderazgo tiene que dar dirección bíblica para que las cosas se solucionen. Punto número 2. ¿Por qué es débil la iglesia? Punto número 2. Lea ahí, por favor. Ah, caray. Miren lo que estamos leyendo. Porque la iglesia es débil, porque habrá falsos profetas, falsos apóstoles y falsos pastores y falsos líderes. A ver, vamos a ver la escritura, porque se trata, no es el pensamiento del pastor. Hechos 20, 28 al 30. Vamos a leer y lea con mucha atención, porque para que capte el mensaje. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué pasó? La cual Él ganó por su sangre, es la iglesia de Cristo. Ahora el 29, porque yo sé que después de mi partida, ¿qué va a pasar? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ¿qué va a pasar? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando él ya sabía, hermanos, para este tiempo, él ya sabía que él ya no iba a volver a ver a esos hermanos de la iglesia de Éfeso. Era la última vez que los iba a ver porque él iba en su viaje, después ya iba a ir a pasar por allá, iba a ir a Roma y allá iba a morir ya. Y él sabía, ya no los voy a volver a ver, así que dice que llamó a los pastores y llamó a los ancianos y les dijo, escuchen bien, y esas son las palabras que les dijo, cuiden del rebaño del Señor. Cuiden del rebaño del Señor a ustedes que el Señor los ha puesto de pastores y de ancianos. Cuiden del rebaño del Señor, donde el Espíritu Santo los ha puesto como supervisores para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor. Y saben que la iglesia del Señor Él la ganó con su propia sangre. Así que tienen que trabajar en esa área. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tenemos que tener ese cuidado que nos estás diciendo? ¿Por qué? Hay dos razones, mire. Porque dice, de fuera van a venir, dice, yo sé que después de mi partida entrarán, de afuera van a entrar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, van a entrar falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos líderes. Y dice, y no van a perdonar al rebaño. Entonces, le dice a los pastores y a los ancianos, tengan cuidado, mucho cuidado. Y entonces, déjeme
En esta parte dice, entrarán lobos rapaces vestidos de ovejas que no perdonarán al rebaño. Ahora, quiero que note que ahí es algo de afuera, de afuera. Por eso usted a veces oye que un apóstol dice esto, que un profeta dice esto y unas cosas, y el Señor dice a los pastores, tienen que cuidar a la iglesia para que no se dejen llevar por todas estas cosas de estos lobos rapaces que además hacen un negociazo tremendo con la iglesia y el evangelio y se vuelven millonarios y se vuelven... Pero luego dice, tienen que tener cuidado, porque no solamente van a venir de afuera, sino de adentro de la misma iglesia. Iglesia de Cristo debe de estar atenta. De adentro de la misma iglesia, dice, se levantarán falsos líderes, falsos maestros, que van a hablar cosas falsas, herejías, mentiras, para llevar a los discípulos tras de sí. Mire lo que dice, ayúdeme a leer Mateo 7, 15 al 16. Son palabras del Señor Jesús, léalas, dice. Hasta ahí déjele ya, porque nomás quiero que capte, el Señor Jesucristo también lo advirtió y se lo dijo a sus apóstoles. Les dijo, cuídense de los falsos profetas que vienen vestidos de ¿cómo? De ovejas, o sea, parecen del rebaño, parecen de Cristo, pero dice, son vestidos o vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Y dice, pero ¿saben qué? Por sus frutos los conocerán. ¿Qué quiere decir por sus frutos? Uno, por su doctrina. Cuando su doctrina no va de acuerdo al santo libro de Dios, que es la palabra del Señor. Cuando esa doctrina no va en acuerdo a este libro, son lobos rapaces. Cuando sus vidas mismas, por sus frutos, dice, por sus frutos, son gente que viste bien, viven en palacios, son millonarios, pero no ha sido a costa de trabajo, sino a costa del rebaño del Señor. Y viven en una manera escandalosa. Cuando dicen, quiero ser como Cristo, dime si alguno de los apóstoles vivió de esa manera. Y no puedes pensar, mire, porque a veces uno piensa, pastor, pero si trabajan, ¿usted cree que no puedan ganar todo ese dinero? Pregúntale a Cristo cuánto ganó por dar su vida preciosa y por ganar millones y millones de personas para la gloria eterna. Pregúntale a los apóstoles, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El apóstol Pedro en su primer sermón, ¿cuántas personas ganó? ¿Cuántas? No escucho. 3,000 personas más, pero dice 3,000. En su segundo sermón, ¿cuántas personas ganó? 5,000. En 2 mensajes él tenía una congregación de 8,000 almas. ¿No crees que él pudo parar una mega iglesia, sentarse, hacerse millonario, pasársela, írsela a disfrutar la vida y decir, vamos a nombrar unos pastores y que se vayan a predicar mientras yo acá estoy el gran papa, San Pedro? Jamás hizo ese buen apóstol del Señor algo como eso. ¿Pudo hacerlo, sí o no? ¿Verdad que sí? Pero esa no era lo que el Señor les enseñó. Dice, entrarán y de dentro de la misma iglesia cristiana se van a levantar falsos maestros. Bueno, hermanos, hay un pasaje en 2 de Timoteo 2:17, espero que el tiempo me alcance. Dice, dígame cómo dice, por favor. Himeneo, ¿y quién? Fileto. ¿Qué pasó con ellos? ¿No dice, se desviaron de la verdad? ¿No alcanza a decir eso? A ver, déjeme revisarlo. 2 de Timoteo 2:17. Ay, me faltó el 18. El 18 dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Es 2 de Timoteo 2:17 y 18. Para que lo vea, porque no quiero que usted diga, bueno, el pastor lo leyó, pero quién sabe si está en la Biblia. Léalo, 2:17 y 18. Perdón, yo me equivoqué porque no puse aquí el versículo 18. Si ya lo tiene, diga amén. Ok, vamos a leer 17. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección, ¿qué? Ya se efectuó. ¿Y qué hacen?
trastornan la fe de algunos. Entonces, los que se apartan de la verdad, trastornan la fe de algunos. Y la iglesia tiene que estar lista y tiene que, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Fíjese bien, porque hoy que se habla tanto del amor, de que amor es amor, no importa lo que sea, no es cierto. Dios es amor y en el amor no hay nada malo. Escuche, en el amor no hay nada malo. Luego, Dios es amor y por eso la gente puede vivir como quiera. Dios es amor y si alguien se quiere enriquecer con la iglesia, no le hace. Dios es amor. Dios es amor y no tenemos que decir la verdad porque ¿para qué ofendemos a la gente? Debemos de ser tolerantes. Pero mire lo que dice aquí. ¿Por qué vamos a juzgar? Yo he oído que nos dicen, ¿por qué vamos a juzgar a unas personas? Por ejemplo, ¿por qué se ha mencionado a algunos falsos apóstoles y se dice su nombre? ¿Por qué? ¿Se fija lo que hizo el apóstol San Pablo? Dice que había dos personas dentro de la iglesia que eran líderes, que parece que eran muy importantes. Y dice que ellos se desviaron de la verdad y que empezaron a trastornar la fe de los creyentes. Y ellos se llamaban como Himeneo y ¿qué? Fileto. Quiere decir que Pablo los expuso públicamente y dijo, ¿saben qué, iglesia? Si por ahí te visita Himeneo, si por ahí te visita Fileto y está diciéndote que esto no es así, que así y que la Biblia y te quiere confundir, ya el apóstol estaba diciendo claramente, ellos se desviaron de la verdad y ¿saben qué? Dicen que la resurrección ya ocurrió. Cristo todavía no viene, no puede haber ocurrido la resurrección. Pero aquí lo que quiero que note es que uno tiene que luchar por la verdad del Señor. Y algunas veces primero tenemos que apartarnos de los falsos maestros, apóstoles y profetas, pero también tenemos que denunciarlos. Tenemos que denunciarlos porque hay gente noble que piensa que ya nomás porque se oye Dios, Jesucristo, la Biblia, ya es la verdad, pero no es así. Bueno, ok, déjenme ver cómo vamos aquí y vámonos porque el tiempo me gana. Punto número 3. ¿Por qué es débil la iglesia, hermanos? ¿Por qué es débil la iglesia? Ah, caray, eso suena como feo, ¿no? ¿Dónde habrá falsos hermanos? ¿Dónde? ¿Dónde habrá falsos hermanos? No tengan miedo a decirlo. ¿Dónde habrá falsos hermanos? En la iglesia. ¿No Jesucristo tuvo un falso hermano? ¿Cómo se llamaba? Judas. El maestro tuvo un falso hermano en el grupo de los apóstoles. Y mire, era el gran maestro, Dios Hijo encarnado. Entonces, en la iglesia habrá falsos hermanos. Y por eso a veces la iglesia se muestra de alguna manera débil. Primer punto dijimos, porque todos somos imperfectos y hay algo que se nos escapa. En el segundo punto dijimos que habrá falsos maestros, profetas, apóstoles y líderes que vendrán de afuera para querer confundir, que algunos saldrán de adentro. ¿Sabe que a veces por ahí se oye, ahora hay un grupo religioso que nació de la iglesia cristiana y su líder ahora dice una cosa tremenda, cosas fuera de la Biblia y arrastró a mucha gente, Por eso dice que hay que tener mucho cuidado. Y por eso a veces la gente sabe que la gente a veces ya llega a decir, bueno, por fin, ¿cuál es la iglesia? Porque dice aquel, el otro, y luego unos hasta de dentro de la iglesia, yo veo que hay problemas en la iglesia, y luego yo veo que un grupo de ahí se salió y así, así. Todo eso ha causado un mal testimonio al mundo. Pero para ti que estás leyendo y viendo este estudio, no te vas a caer ni te vas a desanimar. Porque el Señor, mire, por eso digo que me fascina la Santa Escritura. Nunca quiere esconder lo que es la verdad. Entonces dice, habrá falsos hermanos en la iglesia. Escuche esto. Los que, aunque parecen hermanos, no han aceptado de corazón a Jesucristo. No han aceptado de corazón la Biblia como la palabra de Dios. Y vaya checando, porque usted va a ver muchos cristianos en este tiempo que cuando digamos, es que la Biblia dice esto, ¿sabe qué van a decir? Bueno, al fin de cuentas, ese ya es un libro tan viejo. Espérate, si eres cristiano no puedes decir que es un libro tan viejo. Si eres cristiano de corazón vas a decir, la Biblia es la palabra eterna de Dios, ¿verdad?
Entonces, ve, ahí ya podríamos decir, espérate la mejor. Si tú piensas que es un libro antiguo y que ya ni tiene vigencia, ya está tan caducado, ya el mundo ha cambiado, ya somos de otra generación, puede ser que no seas un verdadero hermano. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Ahora, son los que no han aceptado de corazón la iglesia de Jesucristo. Tenemos que entender la iglesia de Cristo, la cual Él ganó con su sangre. Hermanos, la iglesia no pertenece a los pastores, no pertenece a los líderes. El apóstol Pablo lo dijo claro, la iglesia fue ganada con la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Y cuando somos parte de la iglesia, tenemos que reconocer esa grandeza. La iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Es la novia de Cristo, diga gloria a Dios. Y por supuesto, es gente que no va a aceptar de corazón el liderazgo pastoral. Porque piensa, ¿por qué tengo que hacerle caso a una persona? ¿Por qué ¿qué no tengo yo mi propia fe? Sí, por supuesto. Pero ¿acaso no dice el Señor que Él dio los pastores para apacentar la grey? ¿Acaso no dice el Señor que las ovejas siguen al pastor mientras el pastor está siguiendo a Jesucristo como el Señor? ¿Acaso no dice la Escritura, obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos porque ellos velan por vuestras almas? ¿No lo dice el Señor? ¿Verdad que sí? Y por eso cuando alguien no se quiere someter al liderazgo pastoral, ¿cómo podemos decir que somos un cuerpo? ¿Ok? Entonces, vamos a ver, hermanos, Gálatas 2, 4 y 5. Creo que lo tenemos aquí, si me dicen amén. Vamos a leer la Biblia. Dice, y esto, a pesar de que falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero quiero que note lo que está diciendo el apóstol Pablo. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, a la iglesia de los Gálatas. Le dice, miren, ¿saben lo que está ocurriendo? Es que, y véame tantito porque luego no se capta. ¿Sabe que donde el apóstol Pablo iba a predicar el evangelio, Jesucristo perdona solo por la gracia, recíbelo de corazón, solo por la fe, arrepiéntete y cree en Jesucristo, tendrás perdón de pecados? Y saben que llegaban los judaizantes, los judíos, y decían, no es cierto. Tú tienes que circuncidarte, tú tienes que guardar la ley, tú tienes que guardar el sábado, y si no lo haces, entonces no puedes ser salvo. Y luego dice que estaban dentro de las iglesias, se metían a las iglesias cristianas, dice, falsos hermanos introducidos a escondidas, y entraban para espiar la libertad y luego decirles, no. Entonces iban y les decían a los creyentes, es que tú tienes que guardar el sábado. Y tú tienes que guardar la ley de Moisés. Y tú tienes que circuncidarte. Si no, tú no puedes ser salvo. ¿Había falsos hermanos en las iglesias o no? ¿Sí? Ok. Bueno, vámonos. Porque ¿saben qué? Querían causar duda, división, confusión dentro de la iglesia. Luego vámonos a Hechos 15. Hechos 15. En Hechos 15 hay que el tiempo me alcance. Cuando lo tenga dice amén. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Ok. Hechos 15, es que yo no lo tengo aquí. Mire, en el versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, que no podéis ser salvos. No decían que Cristo, sino tienes que circuncidarte conforme al rito de Moisés. Luego usted se va a brincar al versículo 5. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído supuestamente, se levantaron diciendo que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Entonces se da cuenta, dice que este grupo, un grupo de fariseos que había creído, bueno, supuestamente, porque se supone que aceptaron y estaban en la iglesia, ya en la iglesia cristiana, pero dice que mientras ellos estaban ahí, estaban diciéndole a la gente, no, tienen que guardar la ley, tienen que para ser salvos circuncidarse, y entonces estaban trayendo confusión. Luego quisiera que nos brinquemos al versículo 22 para que el tiempo nos alcance. Versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. 23, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y en Cilicia, salud. 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido ¿de dónde? De nosotros, a los cuales no dimos orden, nos han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y ¿qué? Guardar la ley. Pero vaya notando el desarrollo de lo que está diciendo aquí, porque dice que supuestamente habían creído en Cristo, se metieron, pero luego ahí decían, tienes que guardar la ley el sábado y circuncidarte. Y luego dice que no solo eso, dice que había un grupo de hermanos, hasta le llama hermanos. Dice, había un grupo de hermanos que andaban yendo y andaban diciendo, no solo por la fe en Cristo, tienes que guardar el sábado, tienes que guardar la ley, tienes que circuncidarte, pero note lo que dice, los apóstoles y los ancianos, los hermanos, a los que están allá en Antioquía y unas ciudades, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, dice, nosotros no los enviamos, pero ellos han estado inquietando y perturbando vuestras almas. Entonces, esos falsos hermanos iban como si fueran de la iglesia y luego estaban inquietando a los otros acerca de la ley y de guardar el sábado y todo eso, cuando la única manera de poder ser salvos es por medio de la fe en Cristo que murió en la cruz del Calvario, y te arrepientes de corazón, lo recibes y eres salvo, gloria sea a Cristo Jesús. Bueno, hermanos, hay otro evento que quisiera que notáramos. ¿Ya se cansaron? ¿Ya le paro, le sigo? Esa voz me agradó ahora sí. En Hechos capítulo 5 nos narra, hermanos, otra vez algo sobre la falsedad de algunos hermanos. Del 1 al 6, para que yo no hable tanto, dice, ¿lo tenemos? Hechos 5 del 1 al 6 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué dice? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó? Cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Creo que está muy clara esa primera parte, ¿verdad? No creo que tengo que explicar. Una persona dice, porque en ese tiempo vendían las propiedades, hermanos, decían, yo vendo mi propiedad y traigo el dinero a los pies de los apóstoles porque todos convivían y comían juntos, etcétera, etcétera. Y entonces unos estaban muy animados. Entonces Ananías y Zafira dijo, vamos a vender nuestra propiedad y la traemos para el Señor. Y cuando ya vieron el dinero dijeron, ay caray. Entonces dijeron los dos, pues guardamos una parte, ¿no? Y les damos ahí lo que... Y entonces cuando le llevaron a Pedro, aquí está lo que le prometimos al Señor. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, Ananías, ¿por qué le mientes?
¿Por qué dejas primero que Satanás llene tu corazón? ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Cayó muerto, punto. La segunda parte del 7 al 11 dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Y qué dijo ella? Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran sobre toda la iglesia. ¿Sabe por qué Dios hizo esto? Esto no ocurre cada día, ni lo volvemos a ver en Hechos. Usted puede seguir leyendo Hechos y no lo vuelve a ver algo semejante. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué el Señor lo hizo? ¿Acaso le faltaba amor a Dios? Dígame, si alguien cree que le falta amor a Dios porque hace algunas acciones, entonces no conoce a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el amor no hace lo malo. El amor no hace lo malo. Si alguien dice que hace lo malo y luego dice, es amor, eso es algo diabólico, porque el amor no hace lo malo. Y entonces aquí lo que ocurre es que el Señor dice, estas personas quieren tentar al Espíritu Santo, quieren engañar al Señor. Hasta Pedro le dice, no tenías por qué traerlo, lo vendiste, te quedas con el dinero, es tuyo. Nadie te dijo que lo dieras, tú lo quisiste dar. Ahora cuando ya lo vendiste y lo tenías en tu mano, tú podías haber dicho, no, ¿sabes qué? Siempre no lo doy. Y te quedas con él, no pasa nada. Pero lo que sí está tremendo es que quieres engañar al Espíritu Santo. Y no has engañado a hombre, o sea, Pedro. Porque a Pedro le dijo, sí, yo lo vendí en esto. Has engañado a Dios, porque quisiste engañar al Espíritu Santo. Murió. Y luego viene la esposa bien feliz. De seguro que piensan qué grandes cristianos somos mi esposo y yo, porque dimos nuestra heredad. Y dice, oye, Zafira, ¿vendieron la propiedad en tanto dinero? Sí la vendimos. Ay, dice, ¿por qué convinieron los dos? Se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor. Mira, tu esposo ya cayó muerto y ahora tú por seguir la mentira vas a caer también. ¡Pum! ¿Qué ocurrió? Que la iglesia de Cristo se llenó de temor. ¿Cree que alguna vez alguien volvió a prometer a la ligera? ¿Cree que alguna vez alguien volvió a decir, yo dije que iba a dar esto, pero siempre no lo voy a dar? No, dice, la iglesia se llenó de temor y dijo, pero no es un temor por la cosa económica, hermanos. ¿Sabe cuál es el temor? El respeto a Dios. Él es lo más santo y lo más grande. Ok. Último ejemplo y ya terminamos nuestro estudio de hoy. Lo que estoy enseñando a través de la palabra de Dios es por qué la iglesia a veces parece ser débil. Y hemos visto, porque los miembros de la iglesia son humanos imperfectos, porque habrá falsos profetas, pastores y apóstoles y líderes. Mucho cuidado, iglesia, pero habrá falsos hermanos y la iglesia debe de tener cuidado. Y en algunos casos, hermanos, el Señor tiene que traer disciplina. El Señor tiene que traer disciplina. Diga, el Señor tiene que traer disciplina. ¿O acaso Ananías y Zafira no fueron disciplinados? ¿Acaso Bernabé no fue disciplinado en el punto que jamás vuelves a encontrar a Bernabé en el relato bíblico? Desapareció del mapa de la Santa Escritura por ese desacuerdo que tuvo con el apóstol San Pablo. Último ejemplo, vamos a 1 Corintios 5, 1 al 5. ¿Está interesante o no, hermanos? ¿Quieren que le sigamos o ya nos paramos hoy? A ver, yo quiero ir, ¿le seguimos o nos paramos? Ok. Nos vamos hoy hasta las 12 de la noche, hermanos. Ay, no, tengo que ir a cenar, hermanos. Ok, 1 Corintios 5, del 1 al 5, vamos a leerlo para que entienda qué es el asunto. Dice, de cierto se oye, mire cómo le digo, la Biblia no esconde algunas cosas que ocurren, Chéquele. De cierto se oye
que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra, ¿dónde? Entre los gentiles o paganos, tanto que alguno tiene la mujer. Qué cosa tan terrible estaba ocurriendo en la iglesia. Este hombre había tenido relación con su madrastra, no era su madre, era su madrastra. Luego dice el 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos qué? Lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros, ¿quién? El que cometió tal acción. ¿Qué debería de haber pasado con el que cometió tal pecado? Tendría que ser quitado de en medio de la iglesia. Luego dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora cheque estas palabras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, la persona que cometió este pecado, ¿qué? Se ha entregado ¿a quién? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Verso 13, por favor. Dice, porque a los que están fuera, o sea, a los que no son cristianos, ¿quién los va a juzgar? ¿Quién los va a juzgar? Dios. Pero dice, quiten a ese perverso, ¿de dónde? De entre vosotros. Entonces está diciendo, miren, hay esta situación tan terrible. Es una cosa escandalosa. Imagínense lo que el mundo pueda decir de este asunto. Ahora, la iglesia parece en Corinto, parece que no había reaccionado bien y le dice, ustedes están muy envanecidos como si son tan poderosos, porque tenían muchos dones en la iglesia de Corinto. Y entonces dice, ¿no deberían más bien sacarlo de en medio de ustedes? Quitarlo de en medio de vosotros el que cometió tal pecado. Y dice, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros reunidos con mi espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, les digo que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que sea salvo en el día del Señor Jesús. Y luego el 13, ayúdeme a leer el 13 para que ya terminemos. Dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, pónganse de pie y vamos a leer 2 de Timoteo 2, 19, está en su proyector. 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Y mire cómo, qué hermosas palabras. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El sello de Dios está firme. Él conoce a los que son suyos, y si son suyos, apártense de iniquidad todos los que invocan el nombre de Cristo. Pero luego en la iglesia hay situaciones, es la realidad, como en la iglesia de Corinto. Y mire lo que dice el verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué es la enseñanza? Quédese ahí porque ya vamos a orar y vamos a cantarle al Señor. ¿Qué es la enseñanza de este estudio? Hermanos, que no seamos desanimados cuando algunas cosas ocurren dentro de la iglesia.
que el Señor no esconde las cosas y dice, esta es la realidad de la iglesia, los miembros de la iglesia somos imperfectos, pero eso no nos da permiso de pecar, ¿verdad, hermanos? Nunca, diga nunca. No quiere decir, la iglesia es imperfecta, yo puedo hacer lo que quiera y vivir como quiera. No, porque Ananías y Zafira cayeron muertos. Porque Judas tuvo que irse a ahorcar. Señor Jesús, no amaste a Judas. Vaya que sí lo amó. Terminó ahorcado por vender al Señor. Y puedo seguir mencionando algunos ejemplos. A esta persona que dice el Señor, que dice aquí en su palabra, que había cometido tal pecado, dice, ¿cómo es posible que siga ahí en la iglesia? No puede ser. Señor, pero todos somos pecadores, sí, pero hay cosas que no pueden ser pasables, como esta acción. Tiene que haber una disciplina y ser puesto fuera el tal. Y hasta dice, en el nombre del Señor, tiene que ser echado fuera. Y luego dice el mismo apóstol, hermanos, no desmayen porque en los últimos días se van a ver muchas cosas en la iglesia. Pero el sello de Dios está firme. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Hay alguien aquí que sea del Señor? ¿Hay alguien aquí que sea del Señor? Apártese de iniquidad. Apártese del pecado. No diga, al fin Dios nos perdona porque ya somos de Cristo. Y cuando una persona actúa así, yo a veces pienso, ¿será creyente? ¿Será creyente? Porque cuando uno es creyente y cae, Señor, soy un miserable, lávame en la sangre de Cristo, límpiame de toda inmundicia, no quiero caer, apártese de iniquidad, llénese del Espíritu Santo para que sea instrumento útil. ¿Quiere ser instrumento útil en la obra del Señor? ¿Quiere ser instrumento para la gloria de Dios? Para que haya un buen testimonio al mundo. Entonces, iglesia de Cristo, vamos a purificarnos, vamos a santificarnos para la gloria del Señor. Cierre sus ojos mientras pueden pasar al frente para que cantemos a Dios.